En primer lugar, quiero agradecerle a todos y darles una muy bienvenida a este webinar, nuestra segunda sesión de la ronda de webinars de protección de datos personales. Hoy tengo el placer de moderar este webinar. Soy Esther Díaz, CTO de Idonia, y seré su moderadora el día de hoy. En esta ocasión, tal como ustedes pudieron ver en las inscripciones, nos vamos a referir al eslabón más débil. Lo quisimos llamar así porque esto va a identificar y mitigar el tema de los riesgos de protección de datos personales e identificar los puntos críticos en la cadena de suministro. Es importante señalar también que en un mundo cada vez más digitalizado y con regulaciones en temas de protección de datos personales, el cual está en una constante evolución. O sea, nosotros hoy día ya tenemos una ley, pero es importante entender que todo esto está relacionado con la comprensión y la gestión del riesgo. Y principalmente en el tema que nos toca hoy, está dirigido a la cadena de suministro, la cual es fundamental su sostenibilidad y la confianza que generan nuestros negocios. Quisiera comentarles también a todos los que ya han podido ingresar a la sala, que lamentablemente hoy Chantal Vaz, quien estaba originalmente programada como panelista, no podrá acompañarnos. Tuvo unos inconvenientes, pero sí tenemos el gran honor de tener a Catherine Muñoz, que es nuestra CEO de Idonia, quien gentilmente ha aceptado participar de esta sesión. Antes de presentar a nuestros panelistas, les comento por favor que cualquier pregunta que ustedes puedan tener las pueden ir dejando en el chat. De igual manera voy a dejar las preguntas ahí para que ustedes las puedan ir analizando y eso les dé pie para que ustedes puedan hacer sus propias preguntas. Y esperamos poder contestarlas si es que nos quedan minutos dentro del webinar. Bueno, en primer lugar quiero presentarles a Alberto Yona, gerente Compliance de Riesgo y Auditoría de SQM. Alberto nos aportará desde su perspectiva desde el riesgo, la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo desde el sector minero. También tenemos, como ya les mencioné, a Catherine, nuestra CEO. Ella nos ofrecerá una perspectiva estratégica y legal de manera sistémica e integral, como lo trabajamos en Idonia, especialmente en lo que tiene que ver con el sector de infraestructura crítica y las complejidades de la cadena de suministro. Y finalmente tenemos a Dominga Rodríguez, CSO, experta en derechos humanos. Derechos humanos. Sí, derechos humanos. Muchas gracias, Dominga. También es parte del equipo Idonia y ella nos dará su visión desde la protección de datos, los acuerdos contractuales y las mejores prácticas a nivel global. Les recuerdo además a los panelistas que son alrededor de 5 minutos para que puedan dar sus respuestas y podamos tener todo el desarrollo de manera fácil y que sea amigable para todos. Para iniciar la ronda de preguntas, voy a iniciar con Alberto. Alberto, desde tu experiencia en el sector minero, ¿cuáles consideras que son los riesgos críticos en la gestión de datos personales al interactuar con la cadena de suministro? Te doy la palabra, Alberto. Gracias, Esther. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todo el grupo Idonia por la invitación y también agradecer a los asistentes del día de hoy. La verdad es que para mí, y se lo venía diciendo, voy a transparentar, ¿cierto?, algunas aprensiones y algunas distintas visiones que tenemos de esto. Para mí ha sido todo un nuevo empezar a también identificar puntos críticos dentro de lo que es la cadena de suministro y lo que es la gestión propia de una gerencia de compliance de riesgo en una empresa minera como la nuestra. La nueva ley yo creo que abre un campo muy interesante de acción y porque también establece diferencias fundamentales, ¿no? Yo creo que hace un tiempo atrás y con lo que venía haciendo muchos de nosotros quizás, y quizás voy a reflejar algunos de los temas, pero nos sentíamos súper cómodos con la principio ARCO, ¿no? Era como que ahí se acababa nuestro universo de aplicación de lo que era gestión de datos, con eso nos quedábamos tranquilos, decíamos, mira, hasta aquí llego yo y en realidad estamos bien y nos peleamos con esto a futuro, ¿ya? Y yo creo que, tal como lo decía al principio, ¿no? Hay un cambio tecnológico fundamental en el último tiempo que nos lleva a que el dato que entregábamos antiguamente, el dato que gestionábamos, el dato que manteníamos, ya no es simplemente un nombre, un root, una dirección, sino que ese dato puede ser transformado, utilizado, subutilizado o suprautilizado, ¿cierto? De distintas formas que de algún otro modo
permiten o llevan al propietario de este dato ser un poco más consciente de esto, ¿ya? Y en distintos términos, para nosotros también es una preocupación porque sin darnos cuenta, tenemos acceso a una infinidad de datos que son sensibles para las personas, ¿ya? El foco principal de la legislación está básicamente en esta protección de datos y yo creo que con un tema bien importante, que es lo que yo creo que es un juego bien relevante, que es este consentimiento. Antiguamente, desde el mundo de las empresas, desde el mundo de lo que es las gerencias de compliance o que gestionábamos riesgos y que de algún otro modo interactuábamos con distintos proveedores, dábamos por enterado que las empresas nos proveían a nosotros, los proveedores nos proveían al mismo tiempo de sus propios datos de un modo súper normal y entendible e implícito, porque querían hacer negocios con nosotros, por ejemplo, y nosotros simplemente gestionábamos eso desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces, surge ahora un nuevo riesgo, surge una nueva necesidad de estar muy atento a la información que recibimos de parte de nuestros proveedores, sobre todo de proveedores críticos, en virtud de que muchas veces este dato no necesariamente, por ejemplo, y estoy pensando en las situaciones de due diligence, ¿ya? O sea, todos quienes nos dedicamos a compliance, seguramente una parte fundamental de nuestro trabajo termina siendo el due diligence de las empresas con las cuales interactuamos, de nuestros eslabones, ¿cierto?, de interacción. Y manejamos datos de terceros que no necesariamente ellos nos entregan ese dato con la información precisamente establecida de que yo lo que voy a hacer es investigar a profundidad lo que es tu compañía. Eso por una parte, ¿cierto? Quiero dejar esto encasillado en distintos núcleos. Primero, el cómo nosotros gestionamos eso. Y en segundo lugar, el cómo empresas con las cuales nosotros nos relacionamos gestionan datos que son también nuestros o de nuestros empleados, de nuestro universo, ¿cierto? De compañía como SQM. Y hace poquito, para contarle un poquito también, a mí lo que me interesa es compartir con ustedes experiencias muy reales, ¿no? Que son propias de esto. Obviamente como compañía nosotros tenemos operaciones en Chile, en Santiago, en Antofagasta, en Salar de Atacama, ¿cierto? En distintos lugares, en China. Y la gestión de pasajes, por ejemplo, lo pensamos, y lo hablé esto precisamente con nuestro gerente TI y con nuestro gerente de supply chain. Nuestra gestión de pasajes, por ejemplo, el cómo nosotros le entregamos cierta compañía que manejen datos de nuestros trabajadores, por ejemplo, para gestionar pasajes. Entonces, hay una serie de factores, hay una serie de situaciones, estoy hablando también desde otra perspectiva, seguros de vida, ISAPRE, etcétera, que nosotros gestionamos de nuestros propios trabajadores y en donde nosotros, de algún otro modo, empezamos a visualizar de que existe un riesgo relacionado con esta gestión de datos y que muchas veces lo veíamos como un punto ciego. Lo que hace 5 años nos parecía algo tan natural, tan normal, tan lógico como entregar este tipo de información, hoy en día ya supone otra reglamentación. Y la ley, que no hace más que adaptarse, ¿cierto?, a legislaciones europeas principalmente, hoy en día nos exige tener una precaución, nos exige estar alerta a la entrega de información que nosotros podemos estar manejando en este sentido. Y yo creo que es muy relevante, no solo desde la perspectiva de las sanciones a las cuales estamos expuestos, que si no me, y corríjanme ustedes, pero están del orden hasta las 20.000 UTM, ¿cierto?, en caso de incumplimiento, además de lo que significa la amonestación, etcétera, de parte de esta agencia de datos personales. Más allá de eso, también tenemos un tema reputacional de fondo que a nosotros obviamente siempre nos complica bastante. Entonces, se nos abre un campo de acción nuevo. Afortunadamente, para los que nos dedicamos a esto, podemos decir que tenemos pega para un rato más. Pero básicamente, yo creo que es súper importante estar muy alineado y muy interiorizado de lo que aquí pasa. Y solamente para terminar esta idea, ¿cierto? Yo creo que gran parte de la función de compliance, sea en manejo de datos como cualquier otro, yo lo trato de reflejar de un modo bien concreto. Nosotros lo que hacemos es abrir el espectro visual de la compañía, ¿ya? Y en ese sentido, ver donde lógicamente no estamos viendo. Y en ese sentido, el hoy en día darnos cuenta de que tenemos una papa caliente, que significa una gran cantidad de datos, donde nosotros no veíamos riesgos, donde nosotros no veíamos un problema, donde nosotros no veíamos un conflicto, hoy en día nuestra labor desde el mundo del compliance, desde el mundo de riesgo, ¿cierto?, es darnos cuenta que ahí hay una contingencia y de la cual nos tenemos que hacer cargo de un modo muy importante. Así que eso, para contextualizar quizá, Esther, y para partir un poco, para arrancar motores y abrir la conversación en ese sentido.
Muchas gracias, Alberto. Desde tu visión de la experiencia, efectivamente es algo que hoy día se está visualizando lentamente, pero se está visualizando. Y algo que antes no era preocupación, hoy día viene de lleno a ser un tema que hay que abordar. Bien, muchas gracias. Sigo con Catherine. Catherine, me gustaría hacerte la siguiente pregunta para continuar con nuestro webinar. ¿Cómo le impacta la nueva ley sobre la protección de datos personales al sector de infraestructura crítica? ¿Puedes darnos a nivel general tu respuesta? Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por la invitación aquí a este Por tu webinar. tiempo. En el sector de infraestructura crítica en general existe la percepción, primero que todo, existe la percepción errónea quizá de que el proveedor de servicios esenciales, ¿verdad?, de infraestructura crítica solo maneja datos operativos y técnicos y se muchas veces la cantidad de información personal, de datos personales que se procesan a diario. Es vital también entender esta nueva ley, la nueva normativa de protección de datos, al igual que el GDPR europeo, ¿verdad?, que exige una redefinición de responsabilidades y una profunda toma de conciencia sobre la protección de datos, incluso para sectores que históricamente no se consideran como procesadores de datos personales. Y pasa con cualquier empresa B2B, pero en general con las empresas de infraestructura crítica tienen aún más esa percepción. Incluso más allá de los datos personales que puedan manejar de los trabajadores, ¿verdad?, y los proveedores, que finalmente la ley de protección de datos les aplica a todos por igual. Existen una abundante cantidad de datos personales que manejan ciertas empresas de infraestructura crítica, por ejemplo, y ya vemos que es complejo, que son complejas de manejar las cadenas de suministro. Lo vimos ayer con lo que pasó con el blackout, ¿verdad?, con el apagón, cuyos eventos, ¿verdad?, o la magnitud de un evento de estas características puede afectar de forma desproporcionada. No es lo mismo que le pase a una empresa retail a que le pase a una empresa de infraestructura crítica. Claramente. Ya de los datos de los trabajadores, por ejemplo, de los proveedores, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico está súper estudiado, ¿verdad?, todo el consumo a través de los medidores inteligentes, revela patrones de vida, horarios de actividades de hogar, incluso información del tipo de electrodoméstico usado, no sé, el transporte también, el sector de telecomunicaciones, más allá de los metadatos, ¿verdad?, de las llamadas de teléfono, revela hábitos, ¿verdad?, de redes sociales, hábitos de patrones de comportamiento en línea, etcétera. Incluso el sector de agua, las empresas pueden recopilar datos de consumo por hogar y agregados y analizados, ¿verdad?, pueden revelar información sensible sobre patrones de vida, nuevamente, demografía. Entonces, muchos datos, y ahora con la tecnología, como decía Alberto, con la tecnología, muchos datos que quizás nunca fueron sensibles, ¿verdad?, se transforman en datos personales que nunca fueron datos, básicamente, más allá de ser un metadato propiamente tal, ¿verdad?, se transforman en datos personales y datos personales sensibles. Porque cuando estamos hablando de características sensibles de las personas, son datos que tienen un mayor control legal. Entonces, la falta de concienciación, ¿verdad?, sobre la magnitud y sensibilidad de estos datos en sí misma es un riesgo. Las empresas de infraestructura crítica deben comprender, ¿verdad?, que la ley no hace distinciones sectoriales para ser más laxa o menos laxa, y en general se aplica todo tratamiento de datos personales. Y aquí hay una prueba de esto, ¿verdad?, que en el GDPR el sector que tiene más probabilidad de sanción, ¿verdad?, es precisamente el de infraestructura crítica, porque son los que menos se preocupan, ¿verdad?, de esta materia. Y luego, y desde otra perspectiva, y como lo decíamos antes de iniciar el webinar que nos quedamos conversando un poco, es importante también para todas las empresas de infraestructura crítica y en general para las empresas B2B que si bien pueden procesar datos, quizás no un volumen tan grande como las empresas B2C, ¿verdad?, pero es importante destacar que implementar un programa de protección de datos dentro de una cadena de suministro, ¿verdad?, dentro de una empresa que se preocupa del flujo de datos dentro de su cadena de suministro, es una ventaja competitiva en sí mismo al momento de, por ejemplo, establecer estándares de sostenibilidad, establecer estándares de ESG, que son el nuevo mecanismo, ¿verdad?, de inversión que existe de inversiones sostenibles, que se preocupan mucho los inversionistas extranjeros por esta materia. Así que ahí hay dos impactos grandes.
Gracias, Catherine. Sí, efectivamente, el impacto es algo potente y las acciones que se tengan que realizar efectivamente van a tener ese alcance y que sea relevante. Pero como le comentaba también hace un segundo atrás, tiene que ver un poco cómo tomamos conciencia del impacto que tiene todo esto y los riesgos que conlleva. Muchas gracias, Catherine, por tu relevante intervención y comentarios. Sigo con Dominga. ¿Cómo estás, Dominga? Muy bien, gracias. Qué bueno. Dominga, desde tu perspectiva, ¿qué acuerdos contractuales y cláusulas resultan imprescindibles como para mejorar y salvaguardar los datos personales compartidos con proveedores en general? Bueno, Esther, gracias por la presentación y a todos por estar aquí. Yo creo que de lo que ha salido ahora en el webinar, ¿no es cierto?, el impacto reputacional es algo súper importante y partiendo desde esa base y desde las sanciones también, las cláusulas no tienen que quedarse en un mero estándar, ¿no es cierto?, de protección de datos personales, sino que se tiene que hacer una bajada un poco más profunda y un poco más técnica en los contratos, aunque sean contratos generales, ¿no es cierto? Y se tiene que definir de manera clara el objeto y el alcance, ¿no es cierto?, con precisión cuáles son los datos personales que se van a compartir, con qué fines exactos el proveedor los va a utilizar, por ejemplo. También cláusulas sobre confidencialidad. La ley dispone que hay un deber de confidencialidad y, por tanto, los contratos deben establecer cláusulas que detallen un estricto deber de confidencialidad del proveedor, incluso una vez que termina, ¿no es cierto?, el contrato. También cláusulas de medidas técnicas y organizativas, ¿no es cierto?, que detallen cómo el proveedor va a cumplir con el estándar y el nivel de madurez de la empresa, y en ese sentido pueden ser medidas técnicas como sería el cifrado, la pseudoanonimización de los datos, firewalls, ¿no es cierto? Y también medidas organizativas como políticas, procedimientos, programas de formación incluso, que demuestren en el fondo que el proveedor puede estar en ese estándar de cumplimiento. Y también hay otras cláusulas relevantes como sería la restricción a la transferencia internacional de los datos, por ejemplo, la gestión de incidentes de seguridad y las brechas de datos, la subcontratación, por ejemplo, es un tema súper relevante porque de ahí se va alargando cada vez más la cadena y a su vez se va perdiendo un poco de vista dónde están llegando mis datos. Y también hay cláusulas como la colaboración con el ejercicio de los titulares de los datos, la devolución y la destrucción de los datos al finalizar el contrato. Todas estas cláusulas súper importantes que se consideren dentro de estos contratos, ¿no es cierto?, corporativos. Muchas gracias, Dominga. Excelente tu aporte y tus comentarios y la importancia que tienen los contratos y lo fundamental que son para el tema de la cadena de suministro y garantizar la protección de datos personales. Recuerdo, hago un pequeño paréntesis, recuerdo que las personas que ingresaron hace unos segundos a la sala pueden dejar sus preguntas dentro del chat. Seguimos entonces con la ronda de preguntas individuales. Vuelvo con Alberto. Alberto, ¿cómo pueden colaborar de manera efectiva los departamentos legales de TI y de seguridad para implementar medidas técnicas y organizativas que aseguren la integridad de la cadena de suministro en términos de protección de datos? Te doy la palabra, Alberto. Compleja pregunta, porque al final del día es un tema de gobernanza, ¿no? Y yo creo que más allá del cómo, de cuáles son las formas más efectivas, muchas veces esto tiene que ver con un poco de política interna, ¿no? O sea, el primero que nada estar siempre muy conectado. Contarte un poquito, quizás desde la experiencia personal, y cómo también desde esa vereda hemos hecho algo o interactuar. En primer lugar, yo creo que es muy necesario, y le voy a contar irreales, hablando con el gerente de TI de la compañía, nos sentamos un poco a revisar, bueno, ¿en qué estamos con esto, no? Esa fue la primera pregunta. Bueno, ¿en qué estamos haciendo acá? ¿Hacia dónde vamos acá? Y los dos dijimos, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? La primera es sentarnos a ver dónde están nuestros puntos críticos, que es muy válida. La otra es también, lo voy a decir de modo muy coloquial, pero es como, o bien sentar a alguien para que nos ayude a decir dónde están esos puntos críticos, porque nos va a permitir también tener esa visión desde fuera, a fin de poder identificar dónde está eso. Entonces, en primer lugar, yo creo que parte con saber en dónde estamos parados, ¿ya? Y eso es súper importante en cualquier industria, en cualquier forma,
yo creo que de nuevo, en la diferencia de lo que son compañías B2B o B2C, ¿cierto? Tal vez el B2C tiene muy identificado el dónde están sus datos, el manejo de datos. Porque básicamente tiene un punto, tiene un foco, que es su consumidor final, que es donde está. Pero en nuestra realidad corporativa, los datos están más bien esparcidos, ¿no? El dato está en muchos lugares distintos. Está en nuestra cadena de suministro, está en nuestro mundo propio interno, ¿cierto? En nuestros datos de trabajadores, está en la forma en cómo interactuamos con terceros, etcétera. Entonces, lo primero yo creo que es situarse en dónde está nuestro universo que vamos a aplicar este trabajo, ¿ya? Eso sentado en una mesa, ¿cierto? Desde la perspectiva de compliance, desde la perspectiva de riesgo, desde la perspectiva TI, y desde la perspectiva también de legal. Luego de esto, llegué a un punto muy importante que abordó cierto Dominga, ¿no? Desde el punto legal, me voy a pasar ahora un poco al sombrero legal, para en último lugar ponerme a mí, ¿no? Desde el punto de vista legal, el cómo estoy abordando esto desde la perspectiva contratos, por ejemplo, desde la perspectiva cláusulas, ¿cierto? Contractuales, desde la perspectiva también de los acuerdos de confidencialidad que nosotros podemos tener, ¿cierto? Los famosos eh, NDA que firmamos con distintos proveedores eh, previo a poder entregar algún tipo de información, ¿no? Y preocuparnos mucho de lo que son los cambios normativos en este sentido. Antiguamente, o lo que existía, ¿cierto? En la ley 19.628 establecía más bien criterios generales de los mandatos en torno a la utilización de datos, y hoy en día nos exige, ¿cierto? El que el dato, una vez utilizado, deberá ser suprimido, deberá ser devuelto, deberá ser, ¿cierto?, de algún otro modo cancelado. El cómo nosotros vamos a restituir de este contrato de parte de los proveedores a los cuales nosotros les compartimos cierta información que puede llegar a ser sensible. Entonces, repasando, ¿no? En primer lugar, identificar el pool de dónde están mis datos repartidos dentro de la compañía. Segundo, el cómo desde una perspectiva legal los estoy abordando. Si es que a través de mis contratos los estoy abordando de un modo suficiente, completo, si es que mis cláusulas consideran los distintos análisis, si es que yo mismo me di el trabajo, ¿cierto?, de establecer ciertas condiciones a la hora de yo tratar datos de eventuales proveedores, etcétera. Y luego, desde una perspectiva de compliance, ¿cierto? Ahora, no sé si me gusta, pero yo creo que es un buen momento para el mundo del compliance, en que todo tiene apellido compliance, ¿no? Y ha sido bien interesante. O sea, ahora tenemos compliance laboral, ¿cierto? Tenemos compliance legal y también tenemos compliance de datos. Entonces, desde la perspectiva del compliance de datos, ir a chequear si es que lo que estoy haciendo efectivamente está en lo estipulado por la nueva ley. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, poder dar cuenta de que estamos actuando bajo las disposiciones legales. Y yo creo que ahí hay un desafío súper importante, porque en primer lugar nos exige saber, ¿cierto?, cuál es la legislación, nos exige entender, y por sobre todas las cosas, recuerden siempre que el mundo del compliance tiene una reportabilidad de directorio. Entonces, lo que yo tengo que ser capaz de hacer es entregarle a ese directorio la seguridad, la certeza y la tranquilidad de que lo que estamos haciendo está correcto y está bien, y no nos va a significar el día de mañana algún tipo de multa o sanción. Entonces, resumiendo, yo creo que aquí hay un tema de gobernanza bien importante, en donde todos ponemos un poquito, un granito de arena, ¿cierto? A fin de poder generar una gobernanza de datos relevante. De nuevo, por ejemplo, determinar la figura del Data Protection Officer, el DPO, ¿cierto? Quien va a estar a cargo de cómo gestionar nuestros datos. Y también, y no solamente, yo creo que hay un tema que es bien relevante, que me gustaría que lo tuviéramos ahí bien presente, que yo le pongo este nombre, ¿no? Pero es como la exportación de datos, como también la importación de datos. Entonces, no solamente fijarse, porque muchas veces, de nuevo, cuando hablamos de las empresas, si hacemos la distinción de las B2C contra las B2B, ¿cierto? Seguramente en el mundo de las B2B nosotros nos situamos en el mundo de la exportación de datos, o sea, los datos que de nosotros van hacia afuera, pero no nos fijamos mucho en el que nosotros mismos estamos gestionando, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que hay un tema bien relevante que tenemos que poner foco. Entonces, en esos dos escenarios, situarse lo suficientemente con tranquilidad y con fuerza para poder llevar a cabo
acciones que nos permitan estar en cumplimiento de la ley. Efectivamente, la colaboración y esa mirada transversal de los datos, el tema de la gobernanza de datos es fundamental y clave para todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales y cómo esta de alguna manera fluye dentro de las organizaciones independientes, que sea B2C o B2B, tiene que ver con un tema de relevancia. Como dicen por ahí, el dato es el nuevo petróleo, está tan usado eso, de alguna manera sí, y lo más importante es el cumplimiento de la ley y su resguardo. Muchas gracias, Alberto. Bien, sigo con Catherine. Catherine, ¿cuáles son las particularidades y los mayores desafíos en términos de protección de datos al interactuar en la cadena de suministro, considerando la experiencia de Idonia trabajando en diferentes industrias? Te cedo la palabra, Catherine. Bueno, bien compleja. Las cadenas de suministro, yo creo que las cadenas de suministro actuales, ¿verdad? Hablemos así, son un auténtico laberinto en términos de protección de datos personales. Es un desafío que resuena con toda y lo observamos también a lo que ha pasado en Europa y también un poco lo que comentaba Alberto sobre las transferencias internacionales de datos. O sea, en el fondo, quizás lo más evidente y el desafío más evidente, ¿verdad?, es la complejidad y la escala global de estas redes. Una cadena de suministro típica, de una empresa chilena estoy hablando, puede involucrar decenas, cientos, miles, ¿verdad?, de organizaciones dispersas y en todo el mundo. Por ejemplo, proveedores de materia prima, fabricantes, distribuidores, las personas de marketing, ¿verdad?, que típicos están en Estados Unidos, no sé, transportistas, todo el tema de logística, largo, etcétera. Y cada uno de estos actores procesan datos personales en mayor o menor medida, ¿verdad?, creando una superficie, primero, de vulnerabilidad exponencialmente mayor que una empresa sin una cadena de suministro, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en una empresa chilena que subcontrata la fabricación de componentes de productos en Asia, ¿verdad? La logística en empresa europea, la típica empresa europea de transporte marítimo, quizás, el marketing, como lo decía, en agencia americana, y la información personal de sus clientes, los datos personales de sus clientes y trabajadores, de los proveedores, fluye por toda esta red, ¿verdad? Es como un poco que como se amplía el espectro de protección de las empresas a su cadena de suministro. Y uno de los quizás desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿verdad?, es uno de los elementos donde la ciberseguridad y la protección de datos se pueden complementar, y la ciberseguridad pasa a ser un paraguas, ¿verdad?, muchas veces de este tipo de protección. En segundo lugar, también hay una enorme disparidad, ¿verdad?, o heterogeneidad en la madurez de protección de datos de los distintos eslabones, hablemoslo, o de los distintos componentes de una cadena de suministro. Si bien, y al igual que el GDPR, esta normativa chilena busca armonizar estándares, en la realidad operativa de las cadenas de suministro conviven grandes organizaciones con empresas pequeñas, con muchas empresas pequeñas o medianas que no tienen los recursos y que tienen conocimiento limitado en este ámbito. Entonces, asegurar un nivel de protección consistente y homogéneo en este ecosistema es un desafío enorme. Yo creo que ese es el mayor desafío de las empresas. Imaginemos, por ejemplo, un fabricante de componentes electrónicos que trabaja con muchos proveedores locales. ¿Cómo puede él garantizar que todos ellos cumplen con los mismos estándares de seguridad y privacidad? No, recordemos que la normativa de protección de datos involucra la seguridad, ¿verdad?, de los datos personales para proteger la confidencialidad, ¿verdad?, y la disponibilidad de los datos. Y finalmente, con esto termino, la visibilidad y control en el flujo de los datos se diluye. Se diluye a medida que nos vamos alejando, ¿verdad?, de la organización. A menudo las empresas tienen una visibilidad súper limitada, muy limitada, sobre las prácticas de procesamiento de datos de sus proveedores de segundo, de tercer, de cuarto nivel, ¿verdad?, dificultando pero enormemente la aplicación de medidas proactivas, porque acá hay un principio, ¿verdad?, que es la responsabilidad proactiva. Si bien, y esto pasa también en materia de ciberseguridad, si bien yo no tengo, los sujetos obligados no son la cadena de suministro, ¿verdad?, y yo soy el responsable del tratamiento de los datos, yo tengo la obligación de establecer las medidas técnicas y organizativas en las dos leyes, ¿verdad?, para la seguridad de los datos, para la protección de las redes y sistemas informáticos. Y por lo tanto tengo la obligación de asegurar esa misma
estándar, ¿verdad?, de calidad, de seguridad para mi cadena de suministro. Cuando yo no veo lo que hace, cuando yo no tengo una conexión, cuando yo no conozco mi cadena de suministro, ¿verdad? Y que es muy compleja, y hay muchas empresas grandes que quizás para ellos también se les hace complejo conocerla, ¿verdad? Es un gran desafío, es un gran desafío porque finalmente todas las brechas de datos y los incidentes de ciberseguridad que están asociados a datos personales son riesgos sistémicos, son incidentes sistémicos, que ere decir que se producen fuera del perímetro de área de protección de las empresas. Y por lo tanto, eso es un gran desafío, porque claro, no existe ni los medios, ni siquiera en grandes empresas existe como un departamento gigante, ¿verdad?, para solo gestionar la cadena de suministro. Entonces, va a haber mucho trabajo ahí que hacer, como decía Alberto. De todas maneras, muchas gracias, Catherine, por tu interesante perspectiva sobre estos desafíos que son sumamente transversales y de larga data, digamos. Bien, muchas gracias. Seguimos con Dominga. Dominga, en el caso de proveedores que son a la vez mandatarios o encargados de tratamiento de datos personales, ¿cuáles son las particularidades legales que hay que entender para asegurar el cumplimiento normativo? Te doy la palabra. Bueno, en este caso, efectivamente, hay una serie de particularidades legales que están dadas principalmente en el artículo 15 bis de la nueva legislación, y en ese sentido la ley establece que el encargo de tratamiento de datos personales debe establecerse en un contrato, ¿no es cierto? Y ahí lo más importante de este contrato es establecer, ¿no es cierto?, el objeto del mismo, la duración del contrato, cuál es la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales que se van a tratar, las categorías de los titulares, a quienes conciernen los datos, por ejemplo, y los derechos y las obligaciones de las partes. Esto es súper relevante, ya que el encargado del tratamiento de datos no puede delegar ni parte ni la totalidad del encargo, salvo que haya una autorización específica y por escrita del mandante. Entonces, esta delimitación es súper importante a la hora de que no haya conflictos, ¿no es cierto?, posteriores en esa delimitación. A su vez, el artículo 15 bis también dispone que el encargado tiene los deberes de confidencialidad, por ejemplo. Entonces, ya no es solo un deber del responsable del dato o el que hizo el encargo del tratamiento, sino también hay un deber del encargado de mantener el deber de confidencialidad. Y lo mismo pasa con la seguridad del tratamiento. También es algo que deben garantizar. Entonces, estos contratos en la práctica son súper complejos, son difíciles, y requieren una negociación súper compleja desde el mandante y el mandatario o encargado. Y eso en la práctica se ve, por ejemplo, en que en las auditorías, por ejemplo, el mandante dice, bueno, yo te voy a auditar cuando yo quiera, básicamente. Pero el encargado de los datos dice, bueno, si tú me estás auditando y me está auditando la empresa A, B, C, D, ¿cómo lo hago yo? Lo mismo pasa con el reportes de incidente, por ejemplo, donde dicen, el mandante dice, todos los incidentes en 3 horas. Y el mandatario dice, no pueden ser todos los incidentes porque no es eficiente ni efectivo ni para ti ni para mí, y en 3 horas tampoco lo puedo hacer. Entonces, estos contratos tienen una serie de complejidades y requieren que no solo se involucre un área, requieren que no solo el área legal vaya a esa negociación, sino también el área de TI, por ejemplo, que es el área que va a decir, oye, yo no puedo reportar el incidente en esa cantidad de horas, y que aporte la visión técnica para hacer una negociación más eficiente para las dos partes. Yo creo que eso es lo más relevante, ¿no es cierto? En resumen, la determinación del objeto, entender la instrucción por parte del mandante y ir punto por punto viendo cómo se va a dar este encargo en la práctica. Perfecto, sí, muchas gracias. Efectivamente, es muy importante clarificar estas particularidades legales, Dominga. Muchas gracias. Bien, seguimos con la ronda de preguntas individuales y ahí vuelvo ahora con Alberto. La idea de esta parte es que nosotros podamos enfocar el tema de los proveedores y su mirada comparada. Alberto, en términos de seguridad de datos, ¿qué aspectos fundamentales recomendarían revisar al momento de elegir proveedores que minimizan riesgos en la cadena de suministro? A ver, yo creo que como lo hacemos frecuentemente en nuestra revisión de proveedores, en primer lugar, lo mencioné un poco antes, ¿no? Nosotros hacemos procesos de due diligence respecto a nuestros proveedores en general, ¿cierto?
Y yo creo que el tema relativo a la protección de datos se hace relevante hoy en día abrir las preguntas en términos de lo que estamos revisando. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros somos muy buenos para verificar, nosotros me refiero en el mundo, no SQM, sino que me refiero a los compliance officers en general, los departamentos de compliance, verificamos mucho de que si la compañía tiene alguna observación en términos de corrupción, ¿cierto? De que si alguno de sus socios está involucrado en algún tema reputacional serio, de que si tiene alguna media, adverse media, ¿cierto? Entre otras cosas. Y yo creo que hoy en día es necesario abrirse a preguntas diferentes en torno a esto. Entonces, no solamente buscar en lo obvio, sino que también ir directamente al tema contingente de fondo. ¿Cuál es tu gobernanza de riesgo? ¿Cuál es tu gobernanza en gestión de datos, por ejemplo? Entonces, en la hora del due diligence, también incorporar aspectos relacionados con el que las empresas de suministro, las empresas que pueden vincularse conmigo, también me respondan el cómo están gestionando sus propios datos. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque no quiero involucrarme con compañías que eventualmente me van a hacer, ¿cierto?, ponerme a mí en la palestra por incumplimientos propios, sino que porque muchas veces, y mucho más grave aún, son a través de las mismas vinculaciones de suministro que ellos van a contar con datos que son propios míos o de mis dependientes o de las compañías con las cuales yo me relaciono. Entonces, eh, el manejo hoy en día, y nuevamente, yo creo que Catherine lo decía muy bien, lo que antiguamente no veíamos como un dato y que hoy en día sí lo es, ¿cierto? En virtud de la tecnología, en virtud de que las cosas han avanzado, me hace poner mucho más alerta en el cómo mis socios comerciales, para ampliar el espectro de lo que es solamente, ¿cierto?, cadena de suministro, sino que mis socios comerciales en general, quiero saber cómo están gestionando sus propios datos. Yo creo que, en primer lugar, cabe la pregunta de hacer la pregunta directa, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú para gestionar tus datos? De nuevo, luego hacer ciertas observaciones más precisas y concisas. En todo mi proceso de negociación, en todo mi proceso de due diligence y en la propia estipulación del contrato, ¿cómo vas a cautelar tú mis datos? Porque recordemos que la ley lo que nos lleva, ¿cierto? Antiguamente, he hecho todo este tiempo esta comparación, ¿no? Antiguamente los principios se entendían, ¿cierto? Los principios de las protecciones de datos eran más bien implícitos, ¿no? Y uno los derivaba, ¿no? De la lógica, porque bueno, sí se entiende que es así. Hoy en día están bastante numerados. Entonces necesitamos saber, ¿cierto? El cómo entonces en mi relación con terceros vamos a abordar, ¿cierto?, la finalidad de los datos. ¿Cierto? Vamos a ver la minimización de los datos, que es otro de los principios, ¿no? El sentido acotado del uso de los mismos. ¿Cómo vas a tú gestionar la seguridad de los datos que yo te estoy proporcionando? ¿Qué herramientas cuentas con eso? ¿Qué firewalls, por ejemplo, tienes instalados dentro de tu compañía en términos de poder acceder a estos datos? Entonces, yo creo que parte importante de esto, Esther, según lo que me estás preguntando, también tiene que ver el cómo, a la hora de yo hablar con mis proveedores, a la hora de yo relacionarme con mis socios comerciales, el abordar temáticas que antes no estaba abordando. ¿Ya? Entonces, primero que nada, en lo que es propiamente tal el proceso de engagement, ¿cierto? El proceso en el cual yo me relaciono, el ir determinando, bueno, cuéntame tú un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo estás manejando esto? ¿Cómo te vas a hacer cargo, por ejemplo, del derecho al olvido, del consentimiento informado? ¿Cómo estás desde tu página web? ¿Cómo estás viendo el tema de la famosa, cierta aceptación de las cookies, ¿no? Que son el clásico disclaimer que uno hace cuando entra a cualquier página hoy en día y que muchas Claro. veces no le ponemos atención. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que se hace mucho más relevante la conversación. Cuando hablamos de elegir de proveedores, a mí me va a ser mucho más importante el estar tranquilo, confiado y seguro de que con el proveedor que yo me estoy relacionando cuenta con un programa, cuenta con una estructura organizacional relativa a esto, tiene una gobernanza en el uso de gestión de datos, ¿cierto? Y me da la seguridad de que va a cumplir con los distintos principios que la ley establece, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, el uso que le va a dar a los datos se enmarca dentro de esta legislación, ¿no? Yo creo que aquí hay temas bastante importantes que, como decíamos, antiguamente se entendía que estaban ahí, hoy en día nos tenemos que hacer cargo en forma real, ¿ya? Entonces, preguntarle a un proveedor, bueno, una vez que termina nuestra relación, por ejemplo, comercial,
me vas a firmar un acta de entrega de mis datos, ¿cómo yo me voy a garantizar de que tú los borras? ¿Cómo me garantizo de que tú no los compartas con otros? Y también desde la perspectiva legal dura, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a establecer dentro de mis contratos de relacionamiento con los terceros qué le voy a exigir, ¿cierto? A este proveedor. Entonces, en las distintas fases en las cuales yo me relaciono con proveedores, la primera tiene que ver con el due diligence, la segunda va a tener que ver la negociación misma con el proveedor respecto a esto, la tercera va a ser el contrato, ¿cierto? La parte escrita, lo formal, lo que va a quedar, y lo cuarto va a ser la ejecución, quedando en último lugar, ¿cierto? La conclusión de la relación comercial. Y una vez que concluye, yo tengo que dar la vuelta completa y decir, bueno, terminado esto, ¿cómo quedamos en términos de la utilización de los datos que se produjo? Yo creo que es bastante interesante desde distintas perspectivas en el mundo del compliance y de riesgo. Primero, porque no quiero exponerme, ¿cierto? Yo a que un tercero haga una mala gestión de datos que del día de mañana me salpique y me termine perjudicando en términos de visibilidad, ¿cierto? O en términos de exposición propiamente tal. Y en segundo lugar, quiero invitar a toda mi red de suministro, ¿cierto? Obviamente, a que cumplan la ley del modo que corresponde, a fin de que ellos el día de mañana tampoco tengan problemas. Muchas gracias, Alberto. Muy aclaradora tu visión y súper concreta, ¿ah? De acciones concretas, digo, de cómo tomar la debida diligencia con los proveedores y cómo de nuevo se refuerza este hecho de que es una cadena, tal como se dice, que es un efecto dominó y todas las cosas que se hagan tienen más profundidad y hay temas relevantes efectivamente que hay que conversarlos, verlos en los diferentes espacios, tal como tú señalas, en los contratos que queden cosas explícitas establecidas y también cómo empezamos a conversar de este tema, que son temas que efectivamente antes no se conversaban. Muchas gracias, Alberto. Muy aclarador tu respuesta. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a seguir con Dominga. Dominga, desde el derecho comparado, ¿qué medidas han demostrado ser más efectivas para proteger los datos personales en empresas con cadenas de suministro regionales o globales? ¿Qué podemos aprender de estas otras jurisdicciones? Te doy la palabra. Yo creo que una de las medidas más efectivas es la que acaba de decir Alberto, la debida diligencia, tanto en la selección y en la contratación de los proveedores. Esto es crucial y acá se hace la evaluación del nivel de madurez en protección de datos del proveedor, cuestionarios, auditorías previas, incluso certificaciones, la verificación también de las políticas y los procedimientos en materia de protección de datos, es decir, todo un análisis centrado en una debida diligencia de protección de datos y también procesos o implementación de procesos de aprobación para nuevos proveedores que tengan indicadores específicos respecto a la protección de datos. Eso por un lado. Después, yo diría que no se queda solo la selección y la contratación del proveedor, sino que está todo este proceso posterior, ¿no es cierto?, de monitoreo y auditoría. Y ahí una de las medidas más eficaces es justamente la auditoría periódica que se hace a los proveedores para ver cómo están cumpliendo las cláusulas contractuales, por ejemplo, o en qué nivel están respecto al nivel de madurez que tiene la empresa. Acciones súper concretas y ahí también se hacen, por ejemplo, indicadores de rendimiento, ¿no es cierto? Claves de rendimiento, KPIs relacionados específicamente a la protección de datos personales. Y particularmente, ¿no es cierto?, cuando hablamos de cadenas de proveedores que son regionales o globales, la transferencia internacional de datos se vuelve un tema súper relevante, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ver si vamos a utilizar cláusulas contractuales tipo, o si vamos a tener reglas corporativas vinculantes, ¿no es cierto? O si van a haber decisiones de adecuaciones con los países, o son materias que también tienen que verse para tener una protección, ¿no es cierto?, integral que admita, ¿no es cierto?, esta regionalidad y esta globalidad. Y yo creo que también en términos generales, la implementación de los canales de denuncia, que no solo se queden en los trabajadores, ¿no es cierto?, y en la organización a nivel interno, sino que los canales de denuncia permitan, ¿no es cierto?, que toda la cadena pueda ir ahí en caso de una infracción a la protección de datos personales. Y por último, yo creo que la formación y la concientización de estos temas es importante que sea a nivel transversal, ¿no es cierto?, ya no solo en la empresa, sino también
llevar los programas de formación a la cadena de suministro, tanto a nivel local como a nivel global, y que la cadena completa de la empresa tenga conocimiento respecto a la protección de datos y que haya también una comunicación regular con los proveedores sobre temas de protección de datos personales. Yo creo que esos son los temas más importantes y los que se ha visto que son efectivos a nivel comparado, ¿no es cierto?, para darle una mayor seguridad a la cadena de proveedores a nivel local y también a nivel global. Muchas gracias, Dominga. Sí, efectivamente, muy valiosa la visión comparada. Y nuevamente se refuerza el hecho de contener una gobernanza de datos, de sensibilización que hay que hacer en las diferentes líneas, que ya no es un trabajo, y me permito decirlo de alguna manera, que ya no es solamente desde el ámbito legal, sino que tiene que ver cómo la empresa en sí tiene que interactuar con las diferentes líneas, tiene que interactuar con los proveedores, tiene que TI estar involucrado, porque cuando hacemos la bajada tenemos que entender y tener un lenguaje común. ¿Ya? Muchas gracias, Dominga, por tu apreciación y tu visión. Bien, seguimos con Catherine. Catherine, ante la complejidad de las cadenas de suministro modernas, ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de compartir información con la protección de datos personales? ¿Cuál es el punto medio para operar eficientemente sin comprometer la privacidad? Te doy la palabra, Catherine. Gracias, Esther. Bueno, retomando un poco lo que hemos conversado hasta ahora, yo creo que es importante tomar conciencia de que actualmente, y con la tecnología que existe, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Cualquier dato, cualquier información se puede transformar en un dato personal. Cualquier información que pase por una red, yo al enchufar un computador, ¿verdad? Y que está en una red, hay datos personales, independientes del sector que se encuentre en una empresa. Entonces, el equilibrio entre la necesidad de compartir información, ¿verdad?, para una eficiencia operativa, para en el fondo operar, ¿verdad?, el negocio, y la protección de datos personales es extremadamente delicada. No hay que perder de vista que la protección de datos personales es materia de derechos fundamentales, materia de derechos humanos. Por lo tanto, tiene una importancia y una relevancia muy importante y mayor, ¿verdad?, que quizás otras consideraciones que tienen que ver con seguridad de la información propiamente tal. Entonces, aquí, y volviendo al punto de las cadenas de suministro modernas, ¿verdad?, que se basan en flujos de información, finalmente, o sea, y flujos de información en tiempo real para optimizar, ¿verdad?, la producción, la logística, la gestión de inventarios, por ejemplo, las cadenas de suministro. Entonces, aquí está el punto medio, quizá, evidentemente que tienen que estar habilitadas, ¿verdad?, para el intercambio de información personal, para el intercambio de información, dentro de la cual hay mucha información personal, ¿verdad? Pero siempre en base y cumpliendo la normativa y quizá el espíritu de la ley también, porque, por ejemplo, sí, se tiene que habilitar el intercambio de información personal, obvio. Ningún plan de protección de datos puede estar en contra del desarrollo de los modelos de negocio en la empresa, por supuesto. Todo se puede hacer también cumpliendo, con los principios de protección de datos. Por ejemplo, intercambio de información sí, pero el estrictamente necesario. Implementando salvaguardas robustas, ¿verdad? Y proporcionando en cada etapa y asegurando que la protección de datos no se convierta siempre que no se convierta en un obstáculo, ¿verdad?, de la operatividad de la empresa, pero dando certeza, dando seguridad, ¿verdad?, y confianza. Y en ese sentido están los principios, está la privacidad del diseño por defecto, está la minimización de datos, ¿verdad? Esos principios deben ser rectores, y deben ser rectores en la totalidad de una empresa para todas sus operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 3 de la nueva norma establece el principio de proporcionalidad, donde existe una limitación de la recogida de datos. En el contexto de las cadenas de suministro, podríamos analizarlo desde el punto de vista de la complejidad de la misma, ¿verdad? Porque evidentemente hay que determinar qué datos son necesarios compartir, qué datos son verdaderamente relevantes para compartir para las finalidades para las cuales fueron recopiladas, y aquí hay que ser muy riguroso con eso, ¿verdad? Porque después uno le pierde el control a los datos. Finalmente, muchos de estos proveedores, ¿verdad?, o de la cadena de suministro, y de todas maneras uno pierde el control. Uno quizás muchas veces subcontrata
funciones propias de una empresa, ¿verdad?, en un tercero y está cediendo el control, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, si hay un flujo de información, estoy cediendo el control del flujo de esos datos. Entonces, como decía Dominga, auditorías, ¿verdad?, mapear los flujos de información y nuevamente el principio de proporcionalidad que se llama acá, que es el principio de minimización en Europa, ¿verdad?, es muy importante y se tiene que aplicar en todo el ciclo de vida, ¿verdad?, de los datos personales. Y también, como lo decían por ahí, tiene que haber una formación contractual súper robusta. En el fondo, los contratos, ¿verdad?, los contratos con la cadena de suministro y dentro de una empresa con los trabajadores, tienen que reflejar la importancia que finalmente busca esta norma de datos personales, que es evitar, ¿verdad?, o minimizar el riesgo de afectación de los derechos fundamentales de los titulares, de las personas naturales que están asociadas a una empresa, sean clientes, proveedores, trabajadores, etcétera. Ese es el fin de la norma y esa es la importancia que tienen. Entonces tiene que haber y reflejarse cláusulas contractuales robustas, ¿verdad?, que sean auditables. Y esto es súper importante, vuelvo al principio de responsabilidad proactiva. Tienen que ser auditables, porque si no lo son, no sirven de mucho, ¿verdad? Los acuerdos, como hablaba de la Dominga, de tratamiento de datos, los contratos de tratamiento de datos deben ser mucho más documentados y no tan genéricos. Aquí, por favor, les pido, no ocupen formatos, no ocupen templates. O sea, les hacen un gran perjuicio a las empresas ocupando formatos y cambiando solo el nombre de la misma. Incluso hay muchas sanciones en Europa porque los proveedores tienen una cláusula tipo que la han visto en todos lados y poco menos que la sacaron de Wikipedia. No voy a decir ChatGPT porque también pasa, pero se vuelven cláusulas tan generales, ¿verdad? Y no pueden abarcar las complejidades de cada cadena de suministro. Cada sector es diferente. El sector donde está Alberto, ¿verdad?, es muy diferente a los sectores donde nosotros trabajamos en Idonia, ¿verdad?, que puede ser, no sé, el sector de comercio, el sector financiero, el sector salud, y eso no puede haber un estándar o una cláusula tipo, ¿verdad? Todas tienen que estar adecuadas y reflejar la complejidad, porque solo así son robustas, solo así pueden ser mecanismos de auditoría, solo así pueden representar parte de los protocolos. Por ejemplo, frente a un incidente, ayer vimos qué pasa con un incidente. Lo que pasó ayer perfectamente pudo pasar con un ciberataque. Lo que pasó ayer perfectamente pudo generar una brecha de datos personales. Y ese es el nivel de consecuencias que puede suceder, ¿verdad? Si yo no tengo todo para acreditar frente a la autoridad, y un poco es el tema del compliance, ¿verdad?, para acreditar a la autoridad que yo he actuado bien, ¿verdad?, en mis actividades diarias para el respeto de la protección de datos, entendiendo que estoy finalmente ejerciendo un respeto sobre la dignidad y todos los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que toda esta documentación no se mire de forma superficial, sobre todo por empresas que no están acostumbradas o que muchas dicen que no tratan datos personales, ¿verdad? Es imprescindible fomentar una cultura de protección de datos. En toda la cadena de suministro necesita un espíritu de concientización, ¿verdad?, y de responsabilidad, porque finalmente yo no puedo estar en cada empresa de mi cadena de suministro. Hay empresas que tienen 2.000 proveedores en cadena de suministro. O sea, entonces yo no puedo. Entonces, esto de. Y vuelvo también al tema del compliance, o sea, implementar una cultura, ¿verdad?, más allá de tu empresa. Es un gran desafío, ¿verdad? Y más allá de tu empresa es implementar una cultura dentro de tu cadena de suministro, porque finalmente, y a la larga, lo que más, el elemento más eficaz, ¿verdad?, para proteger los datos personales, para proteger la seguridad de la información, es el actuar voluntario de las empresas de la cadena de suministro. O sea, porque evidentemente no hay una función de control en ninguna empresa, no existen los recursos para estar detrás de cada cadena de suministro viendo si los datos que dieron en el due diligence son reales o no, hay que entrevistarse con todo, hay que verificar, etcétera. Entonces, un enfoque que permita asignar recursos de forma eficiente y centrarse en los aspectos más relevantes también de la protección de datos para cada contexto específico. Insisto en ese punto, por favor.
no usan templates, no usan formatos para estas cosas, porque después cuando hay un problema, eso le va a generar una bola de nieve de problemas adicionales y asociados. Gracias, Catherine. Me quedo con lo último que dijiste, no utilizar template. Efectivamente, y esto tiene que ver con el cambio de foco, tiene que ver con que esto no es un proyecto particular que tiene inicio y fin, esto es un sistema que se instala, es un sistema que tiene una mejora continua y que tiene que ser mirado, tiene que ser compartido, y eso va a implicar que existen recursos para hacer todas estas revisiones y auditorías. Muchas gracias, Catherine, por tus comentarios y por tu respuesta. Muy interesante esa visión que hay hoy día que es más holística. Muchas gracias. Bien, estamos llegando casi al final de nuestro webinar. Ahora parte una ronda más bien de una pregunta general para todos. Cada uno va a tener 15 minutos, 5 minutos, dependiendo de ya la hora, no importa si nos pasamos, pero sí es importante que los test puedan responder de manera ordenada a la pregunta que les voy a realizar. Primero va a partir Alberto, luego Catherine y finaliza Domingo. Bien, ¿podrían indicarnos 3 elementos clave que las empresas deben tener en cuenta para mejorar la gestión de datos personales dentro del contexto de su cadena de suministro? 3 elementos prácticos y accionables. Por favor, Alberto, te doy la palabra. Yo creo que sería como reiterar un poco lo que he venido diciendo, ¿ah? Pero volviendo al tema, primero que nada, me pongo el sombrero abogado. Revisar contratos, ¿ya? Revisar cláusulas, o sea, darse el trabajo de ir a los contratos a revisar qué tan completas están siendo mis cláusulas en relación a mis proveedores y a la masa de proveedores que yo estoy viendo. En segundo lugar, aspecto también clave tiene que ver con lo que decía al principio, identificar dónde está mi base de datos manejados dentro de la compañía, tenerlos muy seguidos, ¿cierto? Muy traqueables, dónde puedo acceder a ellos, quién los tiene, quién es el responsable, identificar nombres. Entonces, ir construyendo lo que a los ingenieros les gusta mucho y a los abogados le hacemos el quite, que son las famosas sábanas de Excel, en donde podemos, ¿cierto?, identificar, mira, esta masa de datos le pertenecen a tal área, esa área está dirigida por tal persona, y luego hacer el trabajo que sí nos es más cómodo a nosotros, que es ir a donde esa persona y decirle un poco, oye, tú tienes a cargo, ¿cierto?, un sartén muy caliente, y la verdad es que lo que yo tengo que hacer con esto es poder ayudarte a gestionar este sartén que está muy caliente. Y con eso, ¿cierto?, apoyar desde el punto de vista legal, con contratos, con gestión, etcétera. Y lo último, yo creo que termina siendo como lo que redondea el concepto y que nos permite un poco avanzar, tiene que ver mucho con la utilización si bien yo hago eco de lo que dice Catherine, ¿no? Del término de no usar tanto chat GPT, pero sí apoyarnos en herramientas tecnológicas que sean relevantes en este sentido. Sí darle espacio, ¿cierto?, a los aspectos, de qué forma, ¿cierto?, la tecnología me puede ayudar a esto. De qué forma yo disponibilizo, por ejemplo, en la generación de contratos, automatización de cláusulas que me permiten abordar esta temática. De qué forma, por otro lado, mis sistemas tecnológicos cuentan con firewall que me permiten ¿cierto?, combatir la eventual intromisión, ¿cierto?, a mis datos, ¿ya? Yo creo que con eso más o menos vamos cerrando un poco la fuga, con eso vamos dando estructura a nuestra gobernanza de datos y nos permite estar un poquito más tranquilo en relación al cumplimiento. Bien, muchas gracias. Catherine, ¿tu opinión con respecto a la pregunta? Yo creo que un poco recogiendo también lo que han comentado Dominga y Alberto, es muy importante como el primer elemento, y aunque suene como muy de perogrullo, pero deben conocer las empresas su cadena de suministro. Ese deben conocer las empresas su cadena de suministro es un desafío enorme, aunque no lo crean, incluso, insisto, a grandes empresas les cuesta hacer todo el mapa, ¿verdad?, de las cadenas de suministro con todas las complejidades que existen. Esto es muy importante. Y lo segundo, yo creo que es fundamental determinar cuáles son los riesgos asociados. Y aquí hay un tema, porque que tiene que ver también con nuestra característica, con quizás nuestra cultura, ¿verdad? Pero aquí hay ciertos sesgos que no permiten ver todos los riesgos. Entonces,
Efectivamente, hay un enfoque que se llama todos los riesgos, ¿verdad? Y que más allá de los componentes externos de seguridad de la información, tenemos que identificar los riesgos dentro de nuestra empresa, de personas que tienen acceso a los datos de manera autenticada, ¿verdad? O que son parte de trabajadores de la empresa que puedan hacer un mal uso de los datos, por ejemplo, queriéndolo o no queriendo. También riesgos que están asociados a elementos que no son de naturaleza humana, o sea, quiero decir, riesgos ambientales, y aquí muchos temas tienen que ver con el cambio climático, ¿verdad? Que pasa mucho en materia de cuando hay un incidente de seguridad de la información, muchos no es un ciberataque, ¿verdad? Son temas que tienen que ver con otros tipos de factores y otros riesgos, y entonces, ¿y el riesgo de qué? ¿Y para qué? Y esto es otro tema. El riesgo de ¿para qué? Es el riesgo de afectación de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, hacer como ese link de ponerme desde afuera de la empresa para analizar cuáles son las afectaciones, primero, cuáles son las personas que pueden ser afectadas, ¿verdad? Y después de qué forma. Después volver a la empresa y ver cuáles son los riesgos dentro de los cuales, evidentemente, yo también como empresa soy un riesgo. Entonces, es un gran tema, un elemento. Y el último sería la cultura. Insisto en esa parte porque finalmente no hay ninguna empresa que tenga los recursos suficientes para manejar toda una cadena enorme, ¿verdad?, de suministro, y gestionando una cultura, ¿verdad?, que sea compartida, se facilitan mucho las cosas. Muchas gracias, Catherine. Dominga, te doy la palabra. Creo que está ya todo dicho. Voy a hacer un resumen de lo que dijo Alberto y la Catherine y decir que yo creo que el primer paso es la visibilidad y el mapeo de los datos. De hecho, Alberto lo dijo muy bien, saber dónde estamos parados. Si yo no sé dónde están los datos personales de la cadena de suministro, cómo fluyen, quién tiene acceso, no puedo saber dónde están los riesgos. Uno. Dos, el marco contractual sólido y adaptado en el fondo a la realidad de cada proveedor, ver dependiendo del tipo de riesgo del proveedor, del tipo de proveedor, del tratamiento, del objeto, etcétera, yo tengo que tener cláusulas que se vayan adaptando, ¿no es cierto? Y no este template, como decía la Catherine. Y tercero, la cultura. La cultura ya cuesta romper los siglos dentro de la organización y entender que los datos no son de TI, datos o legal, por ejemplo, si son de parte de toda la organización y que tiene que haber un esfuerzo conjunto. Eso mismo tiene que trasladarse hacia la cadena de suministro y verlo desde una manera sistémica, ¿no es cierto? Y ver que la cultura de protección de datos es de no solo el núcleo empresarial, sino que de toda la cadena de suministro también. Y esa cultura y ese cambio de cultura es súper complejo y requiere tiempo. Y ahí voy a la patita de que 2 años para cambiar una cultura dentro de una empresa y en toda la cadena de suministro es muy poco tiempo. Así que lo dejo ahí. Muchas gracias, Dominga. Muchas gracias a los tres. Me gustaría también tomar unos minutos y poder responder 2 consultas que aparecieron acá en el chat. El primero es el concepto de eliminar datos del titular desde la base de datos histórica. En caso de salida de la empresa, ¿basta con encapsular sus datos personales, por ejemplo, el nombre, género, con NN para su futuro uso? Puede contestar cualquiera de los tres, Alberto, o Catherine o Dominga. Yo creo que aquí, a mí me preguntan mucho, oye, mándame un estándar de eliminación de datos personales. La verdad es que la eliminación de datos personales, entendiendo que eliminación, por una parte, puede ser la anonimización de los datos y por otra parte la destrucción de los datos, ¿verdad? Depende mucho de el nivel de riesgo, ¿verdad?, que se asocie a determinada actividad de tratamiento. La eliminación de datos por sí misma es una actividad de tratamiento, ¿verdad? Y en el caso de trabajadores dentro de una empresa, se tiene que ver cuál es primero, si hay alguna cláusula específica dentro de los contratos de trabajo y como medida general, en general la tecnología, porque esto, claro, los abogados llegan con una política de eliminación de datos, ¿verdad?, a la gente de TI o los departamentos técnicos, y los departamentos técnicos dicen, ya, pero ¿cómo lo elimino? O sea, es imposible eliminar datos, en general, la idea es que los datos se eliminan, ¿verdad?, sacando todo aquel componente que pueda identificar a una persona con otros elementos, etcétera. Por eso es la anonimización propiamente tal, pero otra forma de eliminar, y que es la más usada, es sobreescribir. Se sobreescribe sobre los datos.
el sistema, porque yo no conozco a nadie que llegue y agarre, no sé, por los discos duros y los meta en un tab de... Bueno, hay que pero y yo aquí, cuando, por ejemplo, cuando hay que sobreescribir los datos, hay que tomar todo este proceso de eliminación con mucha cautela, porque es un proceso de actividad de tratamiento propiamente tal y necesita medidas técnicas y organizativas adicionales. Adicionales, quiero decir, por ejemplo, auditoría sobre el sistema que sobrescribe, ¿verdad? Porque pues existe otra tecnología que puede sacar lo que está sobrescrito, ¿verdad? Y robárselo. Entonces, hay que tomar mucho resguardo a la hora de eliminar datos. Hablo de sobreescribir porque es la técnica que se usa más acá. Sí. Muchas gracias, Catherine. La siguiente pregunta que está acá es de Alex. ¿Cuál es el plazo máximo para retener datos personales, tanto en su formato original como pseudonimizado o anonimizado, luego de la terminación del contrato para personas naturales, funcionarios y clientes empresariales, considerando que dichos datos pueden ser requeridos para auditorías, investigaciones o fiscalizaciones por parte de entes reguladores? Máximo, ¿verdad? Para para retener datos personales. Nuevamente, vamos a los principios de la ley: minimización, proporcionalidad. Yo los tengo que mantener para lograr el fin. O sea, yo no los puedo mantener más allá del logro del fin para los cuales fueron recopilados. Por lo tanto, más allá de lo que diga un contrato, yo tengo que, respecto de, por ejemplo, si yo recopilo y analizo los datos y ya no los uso más, ¿verdad? Los tengo que eliminar. No es que no los pueda, los tengo que eliminar. No existe una regla, ¿verdad?, en la ley. Si bien hay ciertas normativas sectoriales que, por lo mismo, lo que decía la pregunta, exigen, ¿verdad?, una retención de los datos en general se retienen pseudonimizados. Los datos anonimizados dejan de ser datos personales, primero que todo. Entonces están los datos personales propiamente tal, o los datos personales con una capa, ¿verdad?, de protección, que es la pseudonimización, perdón. Y ahí, dependiendo de cada rubro, hay muchos sectores, ¿verdad?, donde se exige una retención de cierto plazo, pero la regla general es que yo finalizo, ¿verdad?, o le doy cumplimiento a la finalidad por la cual recogí los datos y yo los tengo que eliminar en el acto. También, bueno, hay otros tipos de procesos de eliminaciones cuando el solicitante me lo exige, ¿verdad?, a través del ejercicio de los derechos, el derecho de supresión, pero en general no hay un plazo, ¿verdad? Ahora, cuando existe un plazo, se tienen que tomar todos los resguardos y, nuevamente, vuelvo a los principios: la minimización, siempre los datos estrictamente necesarios para cumplimiento de los fines. Efectivamente, Catherine, estrictamente necesario. Muchas gracias a Alberto, Catherine y Dominga por sus valiosas perspectivas y consejos. Ha sido una discusión sumamente enriquecedora. Estoy segura que nuestra audiencia ha tenido la información que necesitaba. Agradecemos enormemente a nuestros panelistas por su tiempo y su expertise. Yo aprendí muchísimo, de verdad. Y bueno, damos por terminado nuestro webinar. No se olviden visitar nuestro sitio web, lo dejaré acá en el chat unos minutos, cosa que puedan ver algunos ámbitos de cómo estas soluciones están relacionadas tanto con el ámbito legal como también todo lo que tiene que ver con el bagaje de datos y gobernanza de datos y la expertise de las diferentes disciplinas. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias nuevamente.